Mi primer pastoreado era yo, mi esposa y mis 3 niños. La segunda semana fue yo, mi esposa, mis 3 niños y uno que entró por curiosidad. Aquí somos más. Voy a pedir que abran sus Biblias al libro de Hebreos. Voy a estar hablando, continuamos con la serie de héroes de la fe, pero esta mañana vamos a hablar de Abraham. Y como introducción en lo que están buscando el libro de Hebreos, voy a contarles una historia. Dice una maestra que no quiero decir su nombre, yo lo agarré tal y como estaba escrito, quiso demostrar a sus niños de primaria que Dios es un mito. La clase ocurrió así: maestra, hoy vamos a aprender que Dios no existe. Entonces, dirigiéndose a uno de los niños, dice: Tito, ¿ves el árbol allá afuera? Y Tito contesta: sí, maestra. La maestra: Tito, ¿ves la hierba? Tito contesta: sí, maestra. La maestra: vete afuera y mira hacia arriba y dime si ves el cielo. Tito salió para afuera y regresando unos minutos más tarde: sí, vi el cielo, maestra. Maestra: ¿y viste a Dios? Tito: no, maestra, no vi a Dios. La maestra dice: esto es exactamente mi punto. Podemos ver todo lo que existe, pero no podemos ver a Dios porque Él no existe. Es un cuento. En ese momento María, una compañera de Tito, pidió a la maestra si podría hacerle más preguntas a Tito. La maestra, algo sorprendida, accedió. María: Tito, ¿ves los árboles afuera? Sí. María: ¿ves la hierba? Ya aburrido de tantas preguntas, contesta: sí. María: ¿ves a la maestra? Sí. María: todo lo que existe se ve, ¿cierto? Sí, contesta Tito. María: ¿ves el cerebro de la maestra? No. María: entonces, Tito, según nos han enseñado hoy, nuestra maestra no tiene cerebro, porque no se ve. T.S. Eliot, un misionero que fue mártir, dice esto de la fe, dice: la prueba más grande del cristianismo para otros no es qué tan lejos un hombre pueda llegar a analizar lógicamente sus razones por creer, pero qué tan lejos puede poner en práctica su voluntad para arriesgar su vida a su creencia. En pocas palabras, usted dice que usted tiene fe, ¿qué tanto está dispuesto a arriesgar por esa fe que usted tiene? El musulmán está dispuesto a cometer suicida por la fe que tiene en Allah. ¿Hasta qué grado estamos nosotros dispuestos a arriesgarnos por Dios? Si Dios pide algo en nosotros es completamente ilógico. ¿Cuánto de nosotros estaríamos dispuestos a creer en lo que Dios dice si Dios fue el que lo dijo? Ahora, si usted lo dice, lo voy a poner en duda, lo voy a escudriñar. Pero si Dios me lo dice, ¿a qué grado estoy dispuesto a arriesgar mi vida? Pablo probó su fe por Dios continuamente. Seguido en mi oficina recibo visitas de personas que vienen a Houston en busca de un trabajo. Y la historia casi siempre va de esta manera. Llegan a la oficina: mire, pastor, perdone que le moleste, yo no estoy acostumbrado a pedir ayuda, pero a mí me aseguraron un trabajo en Houston. Allá donde yo vivía, estaba luchando para conseguir trabajo, tengo familia, empaquetamos todo, nos vinimos, y cuando llegamos aquí el Señor dice: yo nunca te aseguré ningún trabajo. Ahora viene a la iglesia, quiere que la iglesia le ayude con ese. Él se arriesgó, él creyó al hombre, y por consecuencia de creer al hombre que le ofrecían trabajo en Houston, él se dejó venir. Y el hombre le había asegurado: no te preocupes, en mi casa
hay suficiente espacio, pueden venir. Cuando llegó él, dice, no hombre, en mi casa no vas a vivir y yo no tengo trabajo para ti. ¿De dónde agarraste esa idea? Pero en este caso Abraham es algo semejante, porque Dios viene a él y le pide que deje todo, y él deja todo para ir donde Dios lo manda, y va completamente por fe. La diferencia es que este es Dios que le está diciendo a Abraham, y Abraham podemos observar a base de la historia que no le faltó nada, como esta otra gente que se vienen a ciegos confiando en el hombre, y Jeremías nos dice muy claro, el que confía en el hombre, maldito es. Cuando Abraham se levantó y dejó a Ur, su patria, para ir a una tierra que nunca había visto y de cual no sabía, él arriesgó todo. Con el tiempo dejó toda su familia, menos su sobrino Lot, porque Lot fue el único que lo acompañó. Dejó sus amistades, dejó sus tierras, dejó posiblemente aún su herencia, que si el papá al fallecer le hubiera dado una herencia. Dejó algo seguro por algo inseguro, salió sin saber a dónde iba, y muchos lo hubieran considerado, estás loco, ¿para dónde vas? No sé, pero Dios me dijo que fuera, dice. Y digo, ya me imagino cómo hay gente que están listos para desafiarnos a nosotros en esto. Salió sin saber a dónde iba y dejó su cultura atrás. Ahora todos aquí somos de otra cultura. Estamos en otro país, la isla republicana, México, El Salvador, Ecuador, ¿qué más? Guatemala. Hemos dejado nuestra cultura, nuestras familias atrás, y en muchos casos ni podemos regresar. Ya tienen sus Biblias abiertos al libro de Hebreos. En el capítulo 11, empezando con el verso 8 al 10. ¿Ya lo encontraron? Ok, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredores de la misma promesa. Y aquí el autor luego nos deja saber que Abraham no recibió la herencia, que Isaac no recibió la herencia y Jacob no recibió la herencia. Sin embargo, los tres vivieron en la tierra como esperando la promesa de Dios. En el verso 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Se pueden sentarse? Dice, regresando a eso, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir. Dios no le dijo que lo va a recibir, sino iba a recibirlo. Es algo para mañana. La fe es la certeza de lo que esperamos. Lo que esperaba Abraham era esta herencia, que no la recibió en su vida. Y la convicción de lo que no se ve. Él nunca vio la herencia. Él vivió, murió y nunca vio la herencia. En el libro de Hechos, el capítulo 7 y el verso 5, Esteban está predicando a los judíos y nos dice esto de Abraham. Y no le dio herencia en ella. O sea, Abraham llegó a la tierra prometida y no le dio propiedad, ni aún para sentar un pie. Abraham nunca fue dueño, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Hay varias cosas que Abraham creyó en Dios. Creyó por la herencia y creyó por la familia que aún ni tenía, no tenía ni un hijo cuando él se fue. Estamos aquí repitiendo la definición de fe, según Hebreos capítulo 11, el verso 1, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza quiere decir confianza, sustancia, o sea, nuestra fe nos da confianza en Dios. Muchos de nosotros confiamos en muchas cosas. En el trabajo vamos a trabajar y confiamos que nos van a pagar, ¿no es cierto? Si no, no trabajáramos. Y hay personas que quieren que le paguen a uno. Me llamó un señor ayer, Pastor Garza, ¿no se acuerda de mí? Y le dije la plena verdad, no me acuerdo de ti.
Porque él estaba asumiendo que, pretendiendo que yo lo conocía, y dice, mire señor, nosotros imprimimos lápiz con su nombre, ya los tengo todos imprimidos con la iglesia, el teléfono y su nombre. Dice, ¿cuándo se los puedo mandar? Dice, nunca. Dice, pero señor, ya los tengo, yo no lo ordené. Dice, mire, yo se los mando, no tiene que pagar un centavo, y cuando usted lo recibe me manda el cheque. Le dije que yo no lo ordené, yo ni lo conozco a usted. Dice, mire señor, hasta calendarios tengo y le pongo todo el logo y todo eso, y ahí está terco él. Dice, oye, yo ni lo conozco, en ese caso yo tengo que ver para creer. Pero con Dios no tengo que ver para creer. Cuando Dios habla yo le creo, cuando Dios lo dice en la Biblia yo lo creo. Otro hombre, oiga, pruébamelo, pero por fin se enojó conmigo y me colgó el teléfono. Le digo, siempre empezó que me conocía. Y sí, pastor, me conoce. Y ni sé cómo te llamas, dice. Ni conocía su voz. Dije, a lo mejor es alguien que conozco y se me olvidó. Era de Ecuador, oye, no sé. Mire, lo que Dios le pidió a Abraham, que dejara todas sus conexiones mundanas, o sea, amistades, vecinos, que se había criado con ellos, los niños de la educación en los tiempos que jugaba, iba a dejar todo eso ya grande, sus intereses, sus comodidades, su futuro, sus planes, estaba dejando todo eso porque Dios le dijo, levántate, ve, te voy a enseñar una tierra que te voy a dar. Dios le dijo que fuera por una tierra que le iba a dar, una tierra que ni conocía, ni sabía si estaba habitada. Ni sabía si era buena o no era buena, ni sabía cuánto tiempo se tardaría para llegar, ni sabía si le iba a gustar o no le iba a gustar. Dios le dijo, él se levantó, empaquetó todo a su mujer y su papá lo siguió hasta la mitad del camino, hasta que murió. Pero venía a una tierra. Ahora, ¿cuántos de ustedes que vinieron a los Estados Unidos sabían que existían los Estados Unidos? Sabían, ¿verdad? Y lo habían visto por lo menos en el mapa. Y ustedes tenían una idea a dónde venían, ¿no es cierto? Habían escuchado de otros. Abraham no tenía nada de eso. Él estaba completamente ignorante de todo eso. Lo único que sabía es que Dios le pidió y que él confiaba suficientemente en Dios para arriesgarse. Su fe en Dios le dio ánimo para arriesgarse, y donde iba de camino él creía que Dios iba a estar allí, o la tierra iba a estar allí. Nunca la había visto, no había oído de la tierra, y además la tierra estaba habitada por los canaanitas. Abraham nos enseña que podemos confiar en Dios aun cuando el futuro no es seguro. Ahorita no sabemos qué nos espera mañana para mucha gente indocumentada, pero algo sí les puedo asegurar, Dios está en sus mañanas. Cuando Jesús les llamó a los discípulos a que lo siguieran y los haría pescadores de hombres, los discípulos sabían muy poco de Jesús. Apenas empezaba a oírse de Jesús. Los discípulos conocían de Juan el Bautista, y porque Juan el Bautista dice, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando lo bautizaron y la paloma desciende y la voz del cielo dice, este es mi hijo en quien tengo complacencia, con solo eso los discípulos creyeron. Y cuando dice él, venir, seguirme, y yo os haré pescadores, ellos dejaron la red, dejaron todo, dejaron al padre, a la familia, para seguir a Jesús. Hicieron lo mismo que Abraham. Demostraron una fe en Jesús. Ellos ni sabían que eran pescadores de hombres, sabían pescar pescados. Pero ¿cómo se pesca un hombre? Yo no sé de Pedro, como Pedro era el más impulsivo, ¿qué gancho voy a usar o qué carnada voy a usar? Usa un billete de 20, hombre, y así la gente sí sigue. Pero se levantaron, dejaron todo y siguieron. El verso 9 que acabamos de leer dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Ya llegó a la tierra. Y cuando llega a la tierra descubre que ya hay gente allí. Se va a los montes donde no había gente, donde no había población. Una cosa que he descubierto, donde quiera que hay agua se levanta poblado. Si no hay agua, usted va a ver muy poca gente allí. Abraham, como los valles ya estaban llenos donde había agua,
Y recuerdan con Lot cuando Abraham le dijo a él que escogiera, ¿qué escogió? Escogió el valle, verde, lleno de agua, pero estaba poblado. Dice, dame eso. Y Abraham se quedó en los montes. Y una cosa descubrimos, que Abraham se fue, habitó como extranjero, pero nunca le faltó. Y él prosperó. Y Lot terminó perdiendo. Cuando hacemos caso a Dios, Dios nos va a bendecir y nunca nos va a hacer falta. También nos dice aquí, habitó como extranjero, anduvo en una tienda, en tierra ajena, pero creyendo que esa tierra iba a ser de él. Iba a ser de él, iba a ser de su familia, y todavía no tenía un niño. Qué tremenda fe de Abraham, creer en Dios por todas esas cosas, sin verlas. Lo esperaba, pero no los miraba. Y lo dice, ¿por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No buscaba una ciudad hecha en la tierra. Abraham entendió que cuando Dios le dijo que fuera allá, Dios lo quería allá y estuviera siempre en expectativa de una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto. Dios le está prometiendo a él una herencia futura. Nosotros no hemos recibido eso. ¿Cuántos de nosotros vivimos con la esperanza de que un día estaremos con Dios y allá en el cielo, en la casa de nuestro Padre, hay muchas moradas? No la vemos. Seguimos viajando aquí. Ahora, el error que cometemos es cuando nosotros empezamos a hacernos dueños de lo que tenemos aquí en la tierra. Porque según la segunda de Pedro, capítulo 1, somos peregrinos. Porque esta es nuestra final morada y lo mejor que Dios tiene para nosotros nos espera. Pues Abraham vivió con esa expectativa, que lo mejor le esperaba allá en el cielo. Él murió sin ver la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor era Dios. Lo que Abraham nos enseña es que fe no es creencia en la evidencia de los 5 sentidos. Nosotros no vivimos por vista. No vivimos por lo que oímos, porque hay mucha gente, pues yo oí a Dios, pero hay tantas voces que buscan confundirnos de Dios. Hay que vivir por fe en la palabra de Dios. Hay gente que me dijo a mí, una señora, dice, el Señor me dijo que me casara con ese hombre. Le dije, entonces Dios es embustero, y se me enojó. Le dije, Dios te dijo que te casaras con ese hombre, y ese hombre era cristiano. Dice, no era cristiano. Y la Biblia dice que no estés desigualmente enyugado. ¿La voz que te dijo era Dios o la palabra de Dios era Dios? Y si Dios dice que no estés desigualmente enyugado, entonces la voz que tú escuchaste te mintió. Y se me quedó viendo. Y lo que pasa es que tú ignoras la palabra de Dios y te metes con cualquier voz que oyes. Y además de eso le gustaba el hombre, eso. Es puras mentiras. Dice que creencia en Dios, fe en Dios, es evidencia no es evidencia de los 5 sentidos. Porque Abraham nunca había visto la tierra, nunca había tocado la tierra a ver si era rica, nunca la había olido, nunca había estado allí, no había comido de la tierra, no sabía si iba a haber pasto para las ovejas, no sabía nada. Él llevaba todas sus ovejas con él sin saber si iba a haber suficiente comida, pero él creía que iba a haber. Porque si Dios lo manda allí, Dios va a proveer. Fe no depende de nuestros sentidos, depende de la palabra de Dios. Acuérdense que la fe viene por el oír, y el oír ¿de qué? De la palabra de Dios. Ok. La fe no es credulidad tampoco. Dios es verdad y según la Biblia es incapaz de mentir. Por consecuencia, para nosotros es un acto razonable poner nuestra vida en manos de lo que la palabra de Dios pide de nosotros. Podemos confiar, porque sabemos que Dios nunca miente, y sabemos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. No necesitamos datos para probarlo. Dios ha probado por muchos eventos en el Antiguo Testamento. Deme un evento donde Dios profetizó y cumplió. ¿Ok? Que lo iba a destruir, lo destruyó. El diluvio. Le dijo a Noé que construyera el arca por tantos años, y llegó el diluvio y se murieron todos, como había dicho. ¿Qué otra cosa? ¿Mandé? El milagro de los peces.
El milagro de los peces, tira la red, Señor, hemos pescado toda la noche, pero está bien. Y ya les andaba. ¿Qué otra cosa? Jonás sabía que Dios iba y no quería. Pero para mí el milagro más convincente, de cuánto tiempo estuvo hablando de que su Mesías iba a ser un siervo sufriente, que iba a morir, iba a estar en la tumba y luego iba a resucitar. Y Jesús lo dijo y lo cumplió. Si Jesús dijo que él iba a ser entregado en manos de inicuos y le iban a quitar la vida, pero no se preocupen, el tercer día resucitaré, y lo hizo, ¿qué no podrá hacer para nosotros? Fe no es un consentimiento con la comprensión, es una confianza total en Dios y en todo lo que promete, en todo lo que nos ofrece y en todo lo que pide de nosotros. Hay que creer, hay que confiar en Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para mostrar nuestra fe? Así pensé. ¿Qué? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. ¿Ok? ¿En qué sentido? ¿Cómo obedece a Dios? Ok, leyendo su palabra y haciendo todo lo que manda que hagamos. Dígame algo que manda que usted haga. Ajá. A todos escriban ese punto. Me gustó, ok, obedecer al pastor. Pero si el pastor te dice que brinques de cabeza, eso no está en la Biblia. Ok. Ok. ¿Quién más? ¿Cómo mostramos nuestra fe diaria? Ok. ¿Y por qué es fe eso? Él nos pide que haga algo que no se puede. Pero no, Él nos pide que hagamos algo que se puede. Pero ¿por qué predicar el Evangelio es fe? Predicamos para no morir. Okay. Pero predicamos el Evangelio porque creemos que el Evangelio puede hacer cambios. Si no, ¿para qué predicarlo? Si Dios nos pide que predicamos el Evangelio que no tiene poder y no va a convertir a nadie, estamos predicando algo que es inefectivo, pero no, la palabra de Dios es viva, nos dice. Usted puede predicar el Evangelio, como dice Pablo, para mí es el poder de Dios para salvar. Predicamos el Evangelio porque creemos que puede salvar gente. ¿Por qué? Porque nosotros somos productos de la salvación del Evangelio. La gente nos predicó el Evangelio, nosotros respondimos. Ahora creemos que otros van a responder. Hacemos lo mismo que Abraham hizo. Podemos predicar sin ver un resultado. Porque no es cuestión de la gente, sino es cuestión del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. De eso no hay duda. Yo soy evidencia. Ustedes son evidencia. Que la gente no responde es la gente, no es culpa del Evangelio. Si usted lo predica. Amén. Amén. Vamos puestos de pie. Ahora, muchos de nosotros tenemos áreas en nuestra vida donde hay inseguridad. Nos carece paz a veces. Hay áreas, este servicio cuando lo iba a empezar, mi mente luego me dijo, ¿y qué si nunca crece? Y ahorita en lugar de crecimiento va para abajo. Y yo creo que porque todos van a estar aquí para honrar al pastor Garza, y ya quisiera que ese Garza se fuera para que vinieran a las 7:30. Pero, digo, yo tengo fe que si proveo otra oportunidad, hay gente que va a tomar ventaja. Por eso lo empecé. Por otro lado, también tengo fe que tengo la salud suficiente para hacerlo. Porque si yo no voy a poder cumplir con esto, ¿para qué empezar algo que no voy a poder terminar? Hay una parábola donde Jesús le dice a los discípulos que cuando ustedes planean una casa, consideren bien el costo. Porque ¿qué si ponen la fundación y no tienen suficiente dinero para terminar la casa, y cuando la gente viene y ve la casa a media se va a burlar de usted? Porque no planeó. Si usted va a servir a Dios, planee bien, porque Dios es el que va a proveer. Y si Dios lo llama a hacer algo, como dice la hermana Lucía, obedézcalo. Porque Dios nos llama a hacer algo, Él va a cumplir el llamado para nuestra vida. Va a proveer el equipaje, va a proveer las finanzas, va a proveer los medios para tener éxito. Porque Dios no quiere que fracase. Recuerden bien, cuando Moisés estaba en el desierto y Dios le dijo a Moisés que se hiciera a un lado. Y dice, voy a destruir la gente.
Y Moisés dijo, no, por supuesto que no. Dice, ¿qué va a pensar la gente? Que usted los sacó con brazo poderoso de Egipto, los trae al desierto para matarlo. ¿Qué concepto vas a presentar al pueblo? Ve, Dios cuando empieza algo, Él lo cumple. Y eso a pesar de nosotros. Podemos andar con esa plena seguridad y confianza de que lo que Dios empezó en nosotros, ¿quién lo va a cumplir? Dios lo va a cumplir. Usted siga adelante. Dios lo mejor nos queda por delante. Dios no ha terminado con nosotros. Tiene grandes planes, pero hay que creerle, hay que ser como Abraham. Abraham estaba empezando, era un bebé en el evangelio, en la fe, y cuando Dios le dice, levántate, empaqueta, él no anduvo con dudas. No se estuvo ahí perdiendo tiempo a ver si Dios cambiaba de mente, o como la persona que estaba colgado de un mecate en una montaña y él no miraba ni al fondo. Estaba todo nublado y empieza a gritar, Dios mío, contéstame, contéstame. Y Dios le dijo, ¿qué quieres, hijo? Sácame de este enredo, salva mi vida. Y Dios le dice, deja ir el mecate. Y agarra y ve para abajo y no hay nada, deje ir el mecate. Hay otro Dios por ahí, porque creemos, pero luego no creemos. Y Abraham, Dios le dijo, deja ir el mecate y lo dejó ir. Y mire, llegó a ser el padre de la fe. A veces Dios nos está llamando para grandes cosas. ¿Cuántos estamos listos? Y acuérdese que la fuerza de su fe es determinado por qué tanto está dispuesto a arriesgar. Si Dios viniera a mí y me dijera, yo quiero que empaquetes todo y te vayas a evangelizar a Guatemala, tuviera que dejarlos a ustedes, tuviera que dejar mis niños, mis nietos, tuviera que dejar mis casas, mis carros, tenía que vender todo, agarrar cuánto dinero tengo, y luego irme para Guatemala, y luego eso, que si no me dijo a dónde, porque Dios no le dijo a Abraham a dónde, le dijo, ve para allá, yo te voy a enseñar. Ahora, yo conozco a Guatemala, yo he estado, Abraham no conocía a Israel. Ve, es fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Divino Padre, te damos gracias, Señor, que tú nos pides que vivamos por los milagros que nos das, que tú nos pides, Señor, que vivamos por las manos de obras nuestras, pero tú pides que vivamos por fe. Hay gente que pueden hacer mejores las cosas, pero aún ellos tienen que creer en ti por fe. Hay gentes que han logrado miles de cosas mejor que nosotros y mucho más que nosotros, pero ellos también te sirven por fe. Señor, te doy gracias que es por fe que somos salvos y no por obras para que nadie se gloríe, porque siempre hay alguien que predica mejor, enseña mejor, canta mejor, martilla mejor, hace esto y todo hace mejor, pero Dios, Él también tiene que ser salvo por fe. Pero también, si es por fe, Señor, esto es para la persona que no ha hecho nada. El criminal que murió en la cruz, Señor, tú le dijiste, solo porque él vio al rey crucificado ahí, dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre murió confiando en eso, Señor, y él alcanzó a verlo, porque entró al paraíso con Jesús. Pero, Señor, él estando allí no había evidencia para convencerlo de que Jesús era el Hijo de Dios y era el Mesías. Sin embargo, él dijo, este es. Quizás por la manera que se portó Jesús. Nosotros tenemos mucha más revelación que él. Él no alcanzó ni a bautizarse ni a celebrar la Santa Cena, pero entró en el paraíso porque creyó en Jesús. Así que el más inalfabeto, Señor, el menos adecuado, menos preparado, puede ser salvo también. Por eso predicamos el Evangelio, Padre. Pido que nos des denuedo para hacerlo, Señor, con esa expectativa y esperanza que tu palabra nunca regresa vacía. Ayúdanos que como Abraham empaquetemos todo, porque todo aquí, Señor, es temporal. Lo que no se ve es eterno. Ayúdanos a enfocar nuestra vida en lo eterno y andar en el Espíritu, Señor. Completa confianza en tu palabra y en tu persona, en Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice...